Muy buen día para todos. Estamos dando inicio a la primera jornada de formación de formadores dentro del programa contemplado para el segundo año de la red CITE Ibérico. Esperamos que los contenidos de este programa sean de gran beneficio para todos los socios y de la misma forma con ello pretendemos dar fortalecimiento a todo lo que es nuestro proceso de emprendimiento, de consolidación de la red y continuar años futuros con esta estrategia de región que nos permitirá mejorar nuestros esquemas de competitividad y poder abordar elementos mucho más fuertes para consolidar nuestro sector competitivo, nuestro sector industrial. Muy buenos días para todos. Empezamos con el tema de gestión administrativa y financiera. Vamos a hacer, dentro de la dinámica, compartir una serie de contenidos que son teóricos, pero a su vez vamos a tratar de mezclarlos con la experiencia que vivimos en la Universidad Industrial de Santander y también parte de lo que fue el desarrollo de esta temática que abordamos desde la red SUMA, un proyecto financiado por la Comisión Europea y en el cual tuvimos la posibilidad 22 países de América Latina y Europa compartir experiencias enriquecedoras en torno a lo que fue la dimensión administrativa y financiera. De igual manera, tendremos la posibilidad de acudir a algunos estudios que hicimos dentro de estos proyectos que nos muestran las condiciones reales que vive América Latina y el mundo en torno a esta dimensión administrativa y financiera. Vamos a iniciar hablando un poquito de los antecedentes, posteriormente hablaremos de herramientas administrativas que son útiles para el desarrollo de estos procesos y por último contaremos un poco la experiencia de la Universidad Industrial de Santander y el mapa estratégico de control que desarrollamos y que fue de alguna manera replicado al interior de los países que participamos en SUMA, pero también fue una experiencia satisfactoria en Colombia donde tuvimos la oportunidad de compartirlo con cerca de 52 instituciones de educación superior mediante un proyecto que financió el Ministerio de Educación Nacional. Bueno, muchas gracias. Damos ya entonces inicio. Vamos a hablar de algunos antecedentes de transformación mundial que han sido de bastante impacto para todos los países de América Latina, sobre todo, en el cual no hemos sido ajenos a esta situación. ¿Qué elementos hemos identificado en este componente de la administración en nuestras instituciones? Estos son resultados de lo que fue el estudio que hicimos en SUMA. Logramos identificar de alguna manera la disminución de los recursos por parte del Estado. Todos nuestros países, sin excepción, tienen prioridades estratégicas y el tema de emprendimiento, el tema de formación, el tema de construcción de capacidades no es prioritario por cuanto hay situaciones como la salud, el agua potable, que merecen principal atención. Esto ha llevado a que las fuentes de financiación destinadas a estos recursos cada día se vean más disminuidas. Por otra parte, las fuentes externas que de alguna manera apoyaban el componente de formación a nivel de nuestros países también se han visto disminuidas como resultado de prioridades que se dan en otros ámbitos y en otras regiones del planeta. África ha sido temática fuerte en los últimos años, muchos recursos de financiación, por ejemplo en la Unión Europea se han desplazado hacia África, hacia Asia y gran parte de los países de América Latina se consideran que han salido de esa situación problemática base y por lo tanto esas fuentes se están destinando para otras regiones. Por su parte también se han dado reformas tributarias que han afectado de alguna manera los recursos que van dirigidos hacia las instituciones y hacia los formadores. Esto pues es también natural como parte del resultado del aparato del Estado que crece cada día y que impide que los mismos recursos puedan ser distribuidos a las fuentes anteriores. Esto nos lleva a componer una situación un poco crítica porque de alguna manera si sumamos todos estos elementos el antecedente que tenemos es bastante crítico. Sin embargo, las capacidades en términos de conocimiento y de nuestras regiones son bastante grandes que nos permiten de alguna manera abordar elementos para contrarrestar esta situación. Otros componentes que adicionalmente se pueden identificar es el aumento de la pobreza en los países de América Latina. La brecha que hay entre ricos y pobres cada vez es más grande. Esto, por supuesto, que perjudica de manera sustancial el tema del emprendimiento porque las posibilidades que tienen los pobres de generar ideas que se desarrollen, que se conviertan en procesos de transformación son cada vez
más difíciles por el tema de los recursos. La brecha es cada vez más grande, la diferencia entre ricos y pobres se hace casi que inalcanzable y la población está pasando de una población de clase media a clase baja y una pequeña población clase alta. Por otra parte, se ha visto la conformación de bloques económicos mundiales en los cuales existen beneficios para los que en ellos participan, privilegios, de alguna manera acuerdos, convenios de cooperación, pero los países que no logran ingresar a estos bloques se encuentran en dificultades porque las condiciones de comercio son cada vez más difíciles para poder llegar a los mercados internacionales. Entonces es prioritario de alguna manera que nuestras capacidades también se focalicen hacia esos tratados, hacia esos convenios internacionales que nos permitan de alguna manera poder abordar la temática del emprendimiento a nivel de región y no solamente a nivel de país o a nivel de institución. ¿Qué se logra identificar al interior de nuestras instituciones en nuestro continente de América Latina? Dentro de ese estudio logramos ver una serie de componentes bastante interesantes en los cuales nos manifestaban al interior de las instituciones la problemática. Resumimos de alguna manera esa problemática en los siguientes componentes: gran volumen de deudas y de cartera, es decir, las instituciones para poder cumplir con sus propósitos han tenido que endeudarse y las fuentes de financiación son pocas, de tal manera que los recursos que podrían percibir en los próximos años se encuentran todos comprometidos a futuro. Pero peor aún, con la incertidumbre de que la fuente que financia o apalanca esas deudas de futuro pueden desaparecer. Si hablamos de universidades, por ejemplo, la mayoría se financia a partir de lo que es la matrícula, el pago de los derechos académicos, y estos cada vez son más reducidos por la alta competencia, por la situación económica que viven las personas, las familias, hacen que no se tenga suficiente capacidad para responder. Una gestión rodeada de problemas y dificultades. Cada vez los problemas ya no son tan locales sino son internacionales. Esto ha llevado a que sea casi imposible poder abordar esquemas de planeamiento futuro y se dedica básicamente gran tiempo de la administración a resolver situaciones del día a día. Por otra parte, las instituciones son un conjunto multidisciplinar de componentes. Cada vez hay más elementos que afectan el desarrollo de las instituciones. No estamos hablando únicamente de poblaciones, estamos hablando de todos los componentes legales, políticos, ambientales, sociales, éticos, económicos, de cultura, que permean directamente nuestras instituciones y hacen que sea casi que imposible encontrar un modelo que permita el manejo de esas instituciones. No basta con la información tradicional, también se ha visto y cada vez es mucho más fuerte el componente del manejo de grandes volúmenes de información y en tiempo real. Anteriormente era necesario mirar los estados financieros, hoy ya los estados financieros pasan a un segundo plano cuando tenemos tantos indicadores de desarrollo, de ejecución, de transformación que son indispensables tenerlos a la vista, pero que no es posible porque nuestros sistemas de información tampoco no están adaptados a esa transformación mundial. Los problemas globales se vuelven locales. El problema del vecino afecta a mi institución, el problema del país vecino afecta a mi país, el problema de la situación mundial afecta a mi institución. No es posible porque ya no estamos con esquemas de proteccionismo como se vivía hace algunos años, y para esto nunca nos formaron para poder abordar problemas de carácter mundial. Entonces esto es uno de los componentes claves en el desarrollo futuro. Por otra parte, cuando mirábamos al interior de cada institución se hizo un estudio micro para poder identificar algunos componentes adicionales al estudio macro, al estudio global. Pudimos encontrar lo siguiente. Decían nuestras instituciones de todos nuestros países que se requieren datos que constituyan una adecuada información para la dirección. No es posible que a un directivo, a un gerente, a un rector, a un vicerrector, a un jefe de unidad de emprendimiento, se le llegue con una batería de indicadores de 50. No, porque no va a tener tiempo y es necesario focalizar niveles de información
los cuales deben ser abordados en cada una de esas escalas. Entonces, se requieren nuevos elementos, nuevas transformaciones de esa información, que sea útil en el momento indicado y en tiempo real, de acuerdo al nivel de ejecución de cada una de esas directivas. La necesidad de informaciones en tiempo real, ya no basta con decir prepárenme un informe para dentro de 3 días, porque no es posible, en 3 días la información ya ha cambiado. Por otra parte, además de que ha cambiado la información, la decisión es inmediata. Entonces, en ese sentido tenemos que abordar situaciones en tiempo real. Cada vez se tienen menos fuentes de financiación y hace imposible que podamos abordar el funcionamiento del día a día. Algunos pequeños detalles que podrían caracterizar todo lo que es el esquema mundial y el entorno que tenemos que vivir día a día nuestras instituciones. Surgimiento de bloques, continuas reestructuraciones organizacionales por parte de las instituciones, por parte de los gobiernos, funciones y adquisiciones, fusiones de empresas, adquisiciones de empresas, alianzas estratégicas, conformación de nuevos conglomerados económicos, preocupaciones generales que aparecen, el medio ambiente, la equidad de género, las clases menos favorecidas, la inserción de pequeñas poblaciones que son vulnerables, la competitividad global, el poco proteccionismo que se está dando ahora a los diferentes países como resultado de los bloques económicos que se han conformado, de los tratados de libre comercio, y unos grandes desarrollos estratégicos que se han motivado como consecuencia de la aparición de tecnologías y de nuevos componentes que hacen parte de la administración. Todo esto pues nos llevaría a pensar qué es lo que queremos en nuestras instituciones. Bueno, queremos muchos elementos, claro, queremos procesos con enfoque al servicio del cliente, tecnologías de punta, queremos calidad total en nuestros productos, en nuestros servicios, queremos control de los procesos, un tablero de control de mando que nos permita tener al día y en tiempo real cada minuto lo que está sucediendo en nuestras organizaciones, pero por supuesto también análisis del entorno, análisis de riesgo que podrían ser útiles. ¿Cuáles son los elementos que debe contener nuestra estrategia? Bueno, un elemento de internacionalización, conocimientos globales, emprendimiento desde toda óptica de vista, desde todo punto de vista, responsabilidad social, conocimiento, transferencia de ese conocimiento de tecnología, nuevos elementos tecnológicos incorporados a nuestros procesos administrativos y de ejecución, pero también tenemos que considerar que los recursos financieros van a seguir siendo pocos. Y tenemos que identificar nuevas fuentes de financiación, más integración y redes que nos permitan apalancar el conocimiento y la transferencia de ese conocimiento, y necesidades de modernización. Todos esos son elementos que día a día tenemos que conjugar en la nueva estrategia. ¿Qué podemos hacer para lograrlo? Bueno, aquí es donde viene en juego la capacidad que tiene cada una de las instituciones para identificar cuáles serían esos elementos que son útiles de aplicar y que no se requiere de muchos recursos para poder implementarlos, que puedan ser transferibles. De alguna manera, en suma, cuando abordamos esta temática, identificamos los siguientes: estructuras basadas en conocimiento. La gestión del conocimiento es clave para todos los procesos. Ese es uno de los componentes que concebimos como clave para poder mejorar nuestras estrategias de emprendimiento, nuestras estrategias de procesos. Mejores canales de comunicación, indispensable para que el conocimiento pueda fluir dentro de los diferentes actores y en las diferentes dimensiones, pero también flexibilidad en los procesos y en los roles. La descentralización en la toma de decisiones es fundamental para que sea mucho más ágil y, por supuesto, concentrarnos en lo que es misional en nuestras instituciones. Un sistema de gestión de calidad sería un elemento clave, un sistema que se fundamente en lo misional, ¿sí?, pero que tenga en cuenta, por supuesto, lo que es el componente administrativo y financiero, pero que no pierda de vista nunca lo misional, porque eso es lo que nos ha distraído de alguna manera y nos ha permitido que no nos concentremos los recursos y concentremos nuestros esfuerzos para poder sacar adelante eso. ¿Qué hicimos en la UIS? En la UIS hicimos, rápidamente contándolo, diseñamos un modelo basado en la descentralización, toma de decisiones en el punto donde se sucedían los elementos que necesitaban intervención temprana, un nuevo estatuto general que descentralizó las funciones y que asignaba responsabilidades y roles a esta nueva población que era motivo de transformación en nuestra institución,
Organizamos unidades académicas y administrativas, se definieron rubros y fondos presupuestales nuevos, se definieron ordenadores del gasto, o sea, quién podía ejecutar los diferentes rubros en todos los niveles de la organización, y se definieron algunos límites para la ordenación. También se definió todo el estatuto financiero a partir de lo misional, dándole prioridad al tema académico, de investigación y de extensión, y por supuesto el componente administrativo como eje de apoyo, básicamente. El concepto de inversión, un concepto que contemplara todas las actividades misionales y que permitiera avanzar hacia la transformación de la institución, y también lo que fue el concepto de funcionamiento. También se hizo una reordenación total de lo que eran los rubros presupuestales, agrupando pequeños que generaban dificultades en rubros mucho más globales, en rubros mucho más flexibles, para darle agilidad al proceso de contratación. Elaboramos un mapa de procesos, ¿sí? Que fue clave para poder identificar qué componentes de cada proceso tocaba a otros y darle agilidad y darle respuesta inmediata a la necesidad de la transformación de cada conocimiento en estos procesos. Tendrán la posibilidad de ver más a detalle la presentación. Aquí básicamente es contarles que el mapa contenía una caracterización, una desagregación de esos procesos en actividades que identificaban que agregaban valor, una identificación de restricciones a cada proceso, con el ánimo de poder encontrar la solución al flujo continuo de los procesos. En el tema de calidad lo concebimos como un tema cultural, no como una norma, porque la norma es bastante poco flexible y casi que no da posibilidad de interpretación. Le dimos un enfoque de cultura más que un enfoque de norma, de tal forma que adaptamos los conceptos a nuestra situación del día a día y a nuestra situación y a nuestra cultura, pero básicamente contemplando eso, siempre lo misional antes que lo administrativo, y de esa manera encontramos una respuesta mucho más rápida y aceptación por parte de la comunidad. Definimos un mapa de procesos en los cuales contemplamos procesos estratégicos, procesos misionales, procesos de evaluación y procesos de apoyo. De esa forma cada población se concentraba en esos procesos y no teníamos que incurrir en gastos de recursos, sino únicamente en lo que cada uno le competía, teniendo en cuenta que siempre tenían un punto de contacto, un punto común para el abordaje de cada uno de ellos. Creamos un comité que se encargara de hacerle seguimiento, de analizar los componentes de ese proceso, y este comité pues además diseñaba estrategias que permitieran que la implementación del nuevo sistema se llevara a cabo. Una cultura basada en la prevención, básicamente en la mejora continua, en las acciones correctivas, de tal forma que al interior de cada unidad estuviéramos en capacidad de identificar qué era bueno, qué era malo para el proceso y cómo podíamos abordar situaciones de futuro antes de que se sucedieran. De esta forma, algunos conceptos que eran claves se incorporaron, el tema de la responsabilidad, el tema del servicio de innovación, 5S como un parte de la cultura del orden, del aseo, del flujo continuo, la identificación de restricciones a partir de teoría de restricciones como un elemento clave también para el flujo de los procesos. Una parte de la planificación se llevó a una estructura de tablero de control de mando, en el cual pues básicamente lo que hacíamos era tratar de identificar las variables que en cada proceso permitían su flujo, su funcionamiento, y a su vez montamos unos indicadores que eran estratégicos en cada uno de esos procesos y un sistema de información que permitiera en tiempo real identificar esos procesos. De esa forma logramos un tablero que nos permitió darle seguimiento a todo el proceso financiero administrativo y poder tomar acciones de manera temprana. Esta es la estructura del balance, unas dimensiones financieras de procesos internos, de clientes y de aprendizaje, y a partir de ello pues identificamos unos elementos nuestros propios en los que se tenía en cuenta las perspectivas de esos actores, de esos clientes, los objetivos, los indicadores, las metas que cada uno de esos vectores que se desarrolló a partir de lo que fue el balance se pudieran llevar a cabo, ¿sí? Unas iniciativas, unos planes encaminados a cada uno de esos vectores
y identificamos los responsables y los objetivos de cada una de esas iniciativas. Este es el esquema general de lo que fue la estructura de comando para nuestra institución, del cual tuvimos la oportunidad de desarrollar y de compartir mucho más a fondo en el transcurso de lo que fue el proyecto SUMA. Unos indicadores estratégicos que diseñamos con una hoja de vida de cada uno de esos indicadores que nos permitía hacerle seguimiento periódico y poder determinar hasta qué punto el indicador era útil en nuestro proceso. En la medida que el indicador ya no daba ningún apoyo adicional, pues el indicador pasaba a ser un indicador de seguimiento, pero no un indicador estratégico. Entonces, de esta forma teníamos indicadores para cada una de las acciones y unos análisis que también posteriormente complementamos con un sistema de administración de riesgo operativo a partir de lo que fue el análisis estructural. En este ejercicio, muy interesante de por sí porque permite identificar todas las variables, tanto internas como externas, que pueden afectar los procesos estratégicos de la institución. En ese sentido, nos dimos a la tarea de hacer un listado de todas esas variables, de todos esos elementos, ponderarlos con una serie de expertos, cada uno, de tal forma que logramos identificar el cuadrante donde se ubicaba cada una de esas variables para tomar acciones, diseñar estrategias que nos permitiera tener control sobre ellas. Identificamos unas variables determinantes en una zona de alta influencia y poca dependencia, variables claves en una zona de alta dependencia, alta influencia, pero también unas variables de poca influencia con mucha dependencia y unas variables autónomas donde básicamente se concentraban variables con poca dependencia y poca influencia, variables claves porque no podíamos influirlas ni tampoco influían en otras. De esta manera, pues encontramos las influencias directas, las influencias indirectas de cada una de esas variables y con ello también las potenciales y unos planos de desplazamiento que indicaban hacia dónde iba una variable en caso tal de no tener una intervención temprana sobre esa variable. De esa forma desarrollamos toda una estrategia, unos componentes que nos permitió abordar la temática del riesgo y con ello disminuir la incertidumbre sobre los diferentes procesos. Por otra parte, establecimos una estrategia de comunicación que permitiera fortalecer el tema de la gestión del conocimiento. Guías operativas fáciles de entender e ilustrativas que permitieran a cualquier persona dentro de la institución entender cómo era la ejecución del proceso y abordarlo en caso tal de que, por ejemplo, existiera la ausencia de alguna persona clave en el proceso, se pudiera tener ese abordaje sin necesidad de que el proceso se paralizara. Esto fue parte de la estrategia, unas guías de comunicación que se elaboraron tanto físico como virtuales, de tal manera que todos podían tener acceso a ellas. Guías, manuales de actividades básicas del proceso que nos permitieran a todos conocer elementos fundamentales. Diseñamos unas agendas que contenían parte de la información de los procesos y pues servían de instrumento de manejo del día a día de las operaciones de cada persona. Aquí las cartillas del balance, las cartillas de SARO que se diseñaron, que permitieron difundir todo lo que fue la estrategia de tanto del tablero de control de mando como la estrategia del control del riesgo operativo. Jornadas de formación muy fuertes donde participaban todas las personas que hacían parte de los procesos, de tal manera que socializábamos no solamente las estrategias, sino parte de lo que sería el compromiso, la misión de cada una de esas personas para poder abordar. Una hoja de vida de la estrategia, donde se contenían los principales elementos claves de esa estrategia, con sus indicadores, los subprocesos, los procesos, las tecnologías que se tenían en cuenta, la descripción, el enfoque y las actividades relevantes junto con el alcance de cada una de esas estrategias que contemplamos. ¿Qué resultados obtuvimos al final de ese ejercicio? Al final de ese ejercicio tuvimos un resultado muy interesante que fue la formación desde el punto de vista de la perspectiva del aprendizaje, la formación de talento humano, formación de estudiantes. Graduamos muchos estudiantes con proyectos de grados focalizados hacia el tema de calidad, hacia el tema de riesgo, hacia el tema de balance scorecard, hacia el tema de mejora de procesos. Lo cual permitió no solamente transformar al interior de nuestra institución, sino transformar hacia el exterior, porque esos estudiantes tendrían como misión pues, llevar esos conocimientos a la sociedad. Cartillas de balance, de riesgo, hicimos unos diplomados de formación a alto nivel de directivos, hicimos unos diplomados
a nivel de personal profesional que abordaba el tema de proyectos para que cada unidad estuviera en capacidad de ejecutar proyectos que fueran de utilidad para cada una de estas dependencias. Desde la perspectiva de los procesos internos logramos la disminución de trámites bastante considerable. La implementación de los sistemas de información nos permitieron tener seguimiento, la trazabilidad en cada minuto de la operación de cada proceso con responsables, y todo eso logramos implementarlo. Instrumentos de recolección de información que también se desarrollaron, implementación de procesos como compras en línea, de transferencias en línea, todo automáticamente, todo el proceso financiero se sistematizó y ya se eliminó colas, ventanillas de cobros, de pagos, todo eso se hizo en línea. Desde la perspectiva del cliente, a los proveedores pues ya no tendrían que venir a la universidad, todo es un proceso en línea mediante PSE, mediante sistemas electrónicos de transferencia, todo eso se logró. Procesos de seguimiento de veeduría, se implementó un sistema en línea donde cualquier persona fuera de nuestra institución podía mirar todo lo que ocurría en nuestra institución del sistema de compras, del sistema de contratación, hacerle seguimiento a todo, absolutamente todo, y saber qué se estaba adquiriendo, pero además quién lo hacía y con qué propósito se hacía. Desde la perspectiva del sistema financiero, del proceso financiero, se logró negociaciones a alto nivel, inversiones soportadas en sistemas de información con mucho análisis que generaban una alta rentabilidad y que permitían a la institución pues obtener un mejor beneficio en términos de lo que es la rentabilidad, lo que es la liquidez, ¿sí? Y por supuesto una batería de indicadores que nos permitía hacerle seguimiento a todo el proceso en tiempo real. Estas son básicamente algunas de las acciones que logramos, un beneficio bastante importante. Si lo queremos cuantificar en términos de financieros, podríamos decir que logramos unos beneficios de más de 10 millones de dólares el segundo año de implementación de estas estrategias, recursos que fueron invertidos en el presupuesto del año siguiente para temas de inversión. Básicamente esto es lo que queríamos contarles en este primer acercamiento que tenemos con ustedes para el proceso de formación de formadores y generar la inquietud sobre todo en temas que pueden seguir abordando de manera específica. Pero también consideramos que siguen habiendo espacios para seguir con esta temática y hacer de ella, de la red, hacer un ejercicio continuo de formación en todos los momentos. Muchas gracias para todos y esperamos la retroalimentación de este proceso.